Sol 106.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 16 de junio, año 2020, esta es nuestra agenda después de dar los buenos días a toda la audiencia de Sol, a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y a las teleaudiencias de los canales 29, que es Teleuniverso, y el canal 24, que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. En estos momentos estamos entonces por Sol y Telefuturo, Canal 23. Y estos son los temas de la agenda del día de hoy. Panorama de la pandemia de coronavirus. El debate sobre la presencia del narco en la política. Comunicado de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones y el reacomodo del cuadro político. Entonces, señores, vamos de inmediato con estos temas, continuando la gran preocupación por la pandemia de COVID-19 en el mundo. Señores, Brasil en 24 horas, 729 muertos en las últimas 24 horas en Brasil, 729 muertos en Brasil. Brasil ya tiene 44.118 muertos. Hasta ese corte, ya Brasil está en segundo lugar como el país con mayor cantidad de muertos después de los Estados Unidos de América, que tienen que andar por encima de los 115.000 muertos. Entonces, en estos momentos tenemos 8.051.732 casos positivos en el mundo de casos de coronavirus, casos positivos de coronavirus. Esa es la situación pues del coronavirus en el mundo. Entonces, la República Dominicana, en el boletín de ayer, 23.271 casos que han dado positivo. Tenemos 8.641 casos activos, que es lo que más preocupación debe producir, los casos activos. Y ya tenemos 605 muertos. Y en una etapa en la que tenemos que tener mayor cuidado que cuando estábamos en confinamiento. Cuando estábamos en confinamiento nos cuidábamos mucho. Hasta los calzados que teníamos en la calle no lo usábamos en la casa. Hacíamos una serie de cosas. Todo lo que hacíamos cuando estábamos en confinamiento, ahora que hemos ido dejando el confinamiento poco a poco para incorporarnos a la actividad productiva, tenemos que hacerlo al doble, porque ahora estamos más expuestos y tenemos mayores posibilidades de ser contagiados por el coronavirus. Pero a la vez tenemos que seguir reactivando nuestra actividad económica, porque entonces
los efectos de la doble pandemia, de la pandemia sanitaria y de la pandemia económica, serían más terribles para el país. Entonces, señores, hay que apoyar con su comportamiento personal, con su comportamiento familiar, lo que se está haciendo, que es para preservar la vida, que es para preservar la salud de la gente. Es para eso. Tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces paso inmediatamente al debate que tiene que ver sobre la presencia del narco en la política, a lo dicho ayer por el comité político del PLD, a lo que dijo Abinader y a la respuesta del PRM. Y establezco con anticipación un compromiso claro. Si después del comentario que voy a hacer no queda claro que excusarse en un papel de no antecedentes penales para decir que se desconocía que ese individuo era un criminal por eso, si excusarse en eso, si yo no demuestro en este comentario de hoy que eso no es una charlatanería, no, que es una soberana charlatanería, pues no seguiría comentando. Es decir, si a un propio PRMista no le queda claro que esa excusa es una excusa, digamos, muy poco seria, creo que no hay razón para que uno siga comentando. Porque lo que yo voy a plantear, no lo voy a plantear en función de caprichos ni de lo que yo creo, sino de lo que manda la ley con relación a ese tema y lo que manda la Constitución. Pero primero, vamos con el documento que publicó ayer el PLD, documento que publicó el comité político del PLD en el día de ayer, en el que está fijando posición con relación a este tema, el Partido de Liberación Dominicana, en un documento que leyó Francisco Domínguez Brito. Dice el PLD, no lo voy a leer completo el documento, pero bueno, la introducción y por lo menos 2 párrafos. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, expresa su profunda preocupación por la cada vez más evidente incidencia de sectores ligados al narcotráfico en la campaña del Partido Revolucionario Dominicano, PRM, frente a lo cual la dirección de este partido ha optado por guardar silencio y no dar ninguna explicación a la sociedad dominicana en una irresponsable falta de transparencia ante hechos tan graves que afectan sensiblemente la institucionalidad del país. El caso más notorio es el del señor Yamil Abreu Navarro, quien hasta hace poco fuera alcalde y candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno. Este señor ha sido apresado en respuesta a una solicitud de extradición por parte de las autoridades de los Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y violación y vinculación con los cárteles internacionales de la droga. Entonces, ellos se hacen una serie de preguntas sobre el caso de el señor preguntando cuánto dinero aportó el señor Yamil Abreu Navarro a la campaña del PRM, cómo se hizo esa contribución en efectivo o en cheque, a quién o a quiénes le entregó esas contribuciones, cuál era la responsabilidad política de ese señor en la coordinación. Pero para mí, el párrafo más importante de esta declaración, es donde el PLD hace referencia a que esa no es una situación exclusiva. Incluso creo que en este párrafo
el PLD actúa en términos políticos de manera responsable, porque el PLD no generaliza. El PLD especifica, más o menos especifica, pero no deja la situación abierta, echando lodo sobre toda la clase política, no. El PLD, al decir que en la boleta y en las actividades del PRM hay individuos vinculados a cárteles internacionales de las drogas y al narcotráfico y al lavado de activos, dice los lugares donde pueden eso verificarse. Es decir, no presenta eso como que está ocurriendo en la boleta del PRM al Congreso en sentido general, no. Especifica para que aquel que no le sirva el sombrero no tiene por qué darse por aludido. Entonces este párrafo dice lo siguiente: debemos señalar que este no es el único caso que vincula al PRM con individuos ligados al narcotráfico. Hay denuncias tanto en el país como en el exterior de la presencia de personas vinculadas al negocio ilícito de las drogas en las actividades políticas y electorales del PRM en la provincia de Atomayor, El Ceibo, Santo Domingo, Duarte, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Valverde, La Vega, Santiago, La Romana. Es decir, está especificando claramente en las localidades donde ese partido tiene información de personas vinculadas al narcotráfico o a cárteles internacionales de la droga que forman parte de la boleta que le está proponiendo el PRM a los electores en las próximas elecciones. Cualquiera dirá, ¿y por qué no los somete a la justicia? ¿Y por qué no los persigue? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Bueno, los casos judiciales son casos judiciales y tienen una dinámica distinta a la disposición que pueda tener un partido o a la disposición que pueda tener un gobierno. Son de una dinámica totalmente distinta, pero esa es una realidad. Esa es una realidad. Aquí todo el mundo sabe que hay individuos que están en la boleta de ese partido que tienen expedientes o han tenido expedientes vinculados al narcotráfico, que incluso individuos que han sido condenados en tribunales internacionales por temas de narcotráfico están en esa boleta. Están en esa boleta. Ahora bien, ¿cuáles son las dos respuestas que ha dado el PRM? Bueno, la que da en términos institucionales es tan desafortunada que lo que dice es que, bueno, vamos a hacer un debate a ver quién ha tenido mayor influencia en el narcotráfico, si el PLD o nosotros. Es decir, ellos están admitiendo, de entrada están admitiendo que ellos tienen realmente gente del narcotráfico. Lo están admitiendo. Lo que ellos dicen es que los otros tienen y que ellos pueden demostrar que los otros tienen. Es decir, nosotros que estamos proponiendo un cambio, nos estamos vinculando con narcotraficantes. Es verdad que nos estamos vinculando con narcotraficantes, pero no somos los únicos. Podemos demostrar que los otros están cometiendo el mismo crimen que nosotros estamos cometiendo. Bueno, yo no puedo ver una mejor defensa, una defensa más estúpida en unas circunstancias como esta. No puedo ver una defensa más estúpida. En el caso de lo dicho por Luis Abinader, no voy a usar ese término que acabo de usar a referirme a las declaraciones que ha dado el PRM, pero sí, querido amigo Luis Abinader, de parte suya es un acto de irresponsabilidad, de soberana irresponsabilidad, justificarse en que el gobierno ha emitido un documento de no antecedentes penales al señor Yamil. ¿Por qué es un acto de soberana irresponsabilidad de parte suya,
licenciado Abinader, porque usted aspira a dirigir el Estado Dominicano. Para dirigir el Estado Dominicano no tiene que ser un abogado, no tiene que ser un economista como usted lo es, no tiene que ser un intelectual, no. Ahora tiene que tener conocimiento del Estado. Usted no puede hablar evidenciando tal desconocimiento de los asuntos del Estado, porque entonces usted no se ha preparado para gobernar. El documento de no antecedentes penales lo emite el Estado y lo emite a través de su Departamento de Justicia, que en nuestro caso, su Ministerio de Justicia, en nuestro caso es la Procuraduría General de la República. Es decir, esa es una acción administrativa del gobierno, que una persona que aspira a dirigir el Estado debería conocer en base a qué se otorga ese certificado de no antecedentes penales. Señores, hay gente, incluso abogadas del PRM, abogados y abogadas del PRM, que son tan charlatanes, porque no se les puede llamar de otra manera, que siendo abogados esgrimen ese argumento, y ese argumento es absurdo. Ese argumento es absurdo. ¿Por qué? Porque hay que ver qué es lo que establece ese documento y cuáles son sus limitaciones. ¿Cuáles son sus limitaciones? Voy a empezar. Vamos a buscar primero la definición. Vámonos al aspecto primero de la definición. Entonces, vamos a ver lo que nos dice este diccionario, este Larousse, sobre lo que son los antecedentes. Y entonces vemos que son condenas penales dictadas contra una persona, conducta anterior del procesado que debe tenerse en cuenta para la graduación de la pena. Eso es lo que dice Larousse sobre los antecedentes penales. Pero, señores, hay cosas que son más precisas que eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón una persona que ha tenido casos de narcotráfico, que aquí los hay varios, que han tenido casos de narcotráfico, pueden ir hoy a buscar un certificado de no antecedentes penales y hay que otorgarle un certificado de no antecedentes penales? ¿Por qué? Porque ese certificado tiene que otorgarse respetando lo que plantea la Constitución de la República en su artículo 69, numeral 3, donde el Estado se obliga, al otorgar ese documento o cualquier otro documento, a respetar el principio de la presunción de la inocencia. Es más, voy a ser más preciso, y aquí es donde hablo de la charlatanería de alegar eso. Señores, hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre ese tema. La Procuraduría General de la República tiene expresamente prohibido incluir casos de investigaciones penales. Mire lo que dice la sentencia número 153/18 del Tribunal Constitucional. La Procuraduría no puede hacer constar en los certificados de no antecedentes penales que una persona tiene un proceso judicial abierto, porque esto violenta sus derechos, esto violenta sus derechos y la Constitución de la República. Señores, ¿qué le dice el Tribunal Constitucional a la Procuraduría? Miren, el señor Martínez Pozo puede tener un expediente abierto en la justicia, pero usted no puede hacer constar en el certificado eso,
porque eso violenta el derecho a la presunción de inocencia del señor Martínez Pozo. Por lo tanto, usted no puede incluir temas que están siendo objeto de investigación o que están siendo objeto o que están siendo juzgados. ¿Por qué? Porque le está violentando su presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué diablos el certificado de Yamil o de cualquier otro de los delincuentes que están en política dice que no tiene antecedentes? Por esto, es por ese mandato expreso de la Constitución, y quien tutela la Constitución se llama el Tribunal Constitucional, y de manera expresa le dice a la Procuraduría: usted no puede incluir casos de personas que se están tratando en la justicia o otros casos. Pero también hay otra ley que interviene en esto, que tutela derechos. ¿Cuál es? La de habeas datas, o la llamada ley de derecho al olvido. La llamada ley de derecho al olvido. ¿Qué plantea esa ley? ¿Qué plantea esa ley? Que hay que bloquear o suprimir los datos personales, la difusión de datos personales a través de la internet que de alguna manera afecten el derecho a la intimidad, al honor, a su propia imagen. Y aquí está lo que es más importante: o se consideren datos obsoletos que después de mucho tiempo carecen de sentido. ¿Por qué razón, si este caballero o aquel caballero o aquella dama tenía un expediente hace tiempo en la justicia que ya perimió, aunque fuera un expediente de narcotráfico, no puede aparecer ahí? Es que eso está expresamente prohibido por ley. Es que eso está prohibido por la Constitución de la República. Eso está prohibido por la Constitución de la República, pero ellos lo saben. Ahora, quieren burlarse de la ignorancia del pueblo dominicano, diciéndole: no, es que el gobierno es el que le ha dado un certificado de buena conducta. No le han dado ningún maldito certificado de buena conducta. Han hecho lo que manda la ley, lo que manda la Constitución de la República. Pero yo me he cansado de explicarlo y he puesto ejemplo. He dicho: mira, Quirino puede ir a buscar uno, Zobeida puede ir a buscar uno, Franklin Romero, que es candidato a senador, puede ir a buscar uno, y de hecho lo tiene, porque si es candidato es porque lo tiene. Puede ir a buscar uno sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay un mandato del Tribunal Constitucional interpretando la Constitución de la República que prohíbe incluir una serie de cosas que forman parte del historial criminológico de esos individuos. Pero eso no puede incluirse en el certificado. Entonces, señor, cuando usted en un programa de radio o televisión, una de estas personas le venga con este disparate, diga: pero señor, eso es un disparate. Eso es un disparate. Porque usted sabe que hay una decisión del Tribunal Constitucional que prohíbe hacer menciones de una serie de cosas. Usted lo sabe, y usted sabe que eso está prohibido por la Constitución. Pero cuando usted no tiene excusa, usted se agarra de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo una persona que aspira a gobernar el país no sabe qué es un certificado de no antecedentes y cuáles son los límites que tiene ese certificado? Entonces, yo creo que ahí está claro, muy claro, lo del bendito certificado de no antecedentes penales, que lo tienen todos esos candidatos, a pesar de que todo el mundo sabe que tienen vínculos con el narcotráfico y que no son 1, ni 2, ni 3, ni 4 los casos. El PRM no sabe realmente en qué vaina se ha metido y en qué metería al país. Señores, si llegaran a gobernar el país, nosotros no tendríamos ningún grado de independencia frente a decisiones soberanas del Estado Dominicano, porque estarían bajo el chantaje constante de las autoridades norteamericanas, porque las autoridades norteamericanas tienen los expedientes de todos esos individuos que están aquí haciendo política libremente, y los tiene, y en el momento que considera más adecuado lo va sacando.
lo va sacando. Es decir, cuando necesitan amarrar a un presidente, lo sacan. Mira, pero yo tengo aquí varios casos y esas personas, ninguna de las que están en eso me han pedido consejo. Y parece que nadie aprende en cabeza ajena y parece que nadie quiere aprender de la historia. Pero ¿por qué un narcotraficante va a la política? O una persona que ha tenido vínculos con el narcotráfico va a la política, o que los mantiene va a la política, porque cree que eso lo hace más poderoso. Tremendo error. Debieron estudiar la historia de Pablo Escobar. El mayor error de Pablo Escobar fue postularse como candidato a diputado. El imperio de Pablo Escobar empezó a derrumbarse con la figuración pública que le dio el haber sido escogido como diputado. A partir de ahí empezó pues todo el descalabro de Pablo Escobar. Que una persona vinculada al narcotráfico llegue al Senado o a la Cámara de Diputados, lo único que lo hace es más débil, porque ellos parten del criterio miope de que tendrían más fuerza en la sociedad dominicana. Pero ese no es un tema que es de manejo local. Ese no es un tema que es de manejo local. No, usted lo que hace es que se constituye en un mayor objetivo, cobra mayor importancia para los Estados Unidos. Es decir, usted es un narcotraficante y usted se mantiene en un submundo que no llega a despertar el interés de los Estados Unidos. Usted se puede pasar la vida en su submundo. Ahora, usted viene y se mete a la política, busca un cargo electivo. Olvídese que ya usted ahí mismo pasa a una lista en la que ya usted se convierte en un objetivo. Es decir, usted se hace más débil, creyendo que se hace más fuerte. Se hace más débil. He insistido en el caso de César el Abusador, que si no ocurre lo de David Ortiz, Estados Unidos no se interesa por César el Abusador. No, fue el ponerse en el medio, la figuración que le dio el caso de David Ortiz, lo que llevó a la situación contra César el Abusador, que ni tan interesante es para Estados Unidos, porque a la hora de pedir una recompensa lo que estaban dando era $100,000 por su cabeza, lo que quiere decir que para ellos se trata de un carajo más. Entonces, creen que eso lo hace más fuerte, pero ustedes, muchos de ellos, lo único que están haciendo es entregándose, es llevándole a su familia en cualquier momento una situación que yo no se la deseo a nadie. A nadie. A nadie. No es verdad que un narcotraficante, repito, se hace más fuerte buscando un cargo congresual o buscando figuración política. Esa combinación, el mundo de hoy, que no es un mundo local, que no es un mundo que lo puede dominar la política local, hoy lo único que hace es que los torna más débil, y vamos a ver después, en el futuro, incluso después que pasen estas elecciones, una serie de cosas que sorprenden porque, señores, ahí hay individuos realmente que es una cosa temible, y esos individuos están aspirando y tienen posibilidades de ganar incluso. Entonces, eso es lo que tiene que ver con ese asunto. Bueno, déjenme referirme al tema de un documento que ha publicado hoy la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Esto es a propósito de que en primera lectura se aprobó en la Cámara de Diputados este proyecto que pretende el retiro del 30% de los ahorros de los fondos de pensiones. Ya hemos fijado nuestra posición clara con relación a eso. Entonces ahora, por razones de tiempo, me limito a este documento, a algunos puntos de este documento. Entonces el documento dice lo siguiente: los fondos de pensiones fueron creados
con el fin de garantizar un retiro de calidad a los trabajadores afiliados. Con el adelanto de un 30%, estos asumirían con sus propios ahorros el costo de la crisis económica provocada por el COVID-19, cuando ese es un deber del Estado, para lo cual hizo una emisión de bonos soberanos denominados COVID-19 por 40.000 millones. En razón del impacto negativo que tendría en la economía, encareciendo los precios y debilitando nuestra moneda, el valor de la pensión de los trabajadores disminuiría doblemente por retirar parte de los ahorros obtenidos hasta la fecha y además por las implicaciones que la operación tendría en el valor patrimonial de los fondos, colocándolos en una situación de precariedad a futuro. Como señaló el gobernador del Banco Central, la modificación de la ley 8701 tendría consecuencias perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, así como para la estabilidad y el crecimiento económico. Aumentaría desproporcionadamente la emisión monetaria en más de un 64% respecto al nivel actual. Provocaría altos índices de inflación, mayor presión y deslizamiento de la tasa de cambio, incremento de las tasas de interés y reduciría el poder adquisitivo de las personas, en particular de los hogares de menores ingresos. Estas consecuencias negativas han sido advertidas por el ministro de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, la Asociación de Industria de la República Dominicana, ARD, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, sindicatos, los partidos políticos mayoritarios y expertos en economía y en pensiones en nuestro país y el extranjero. Como ha sido concebida, la ley es inviable la ley es inviable por múltiples razones. Estas van desde la logística, que exige entrega de 180.000 millones a los trabajadores en un plazo de 10 días, hasta la gestión de esos fondos, imposibles de conseguir a través de la venta de títulos al Banco Central o a los bancos comerciales, debido a la cuantía de los mismos, a lo que se agrega el efecto adverso en la economía nacional. En el caso de que estos sean vendidos en el mercado internacional, hay que señalar que en el momento actual estos tendrían que venderse muy por debajo de su valor, resultando una operación onerosa para los trabajadores. Dada la obvia inviabilidad de este proyecto de ley, no es prudente alimentar expectativas que puedan crear frustración y crispación social en un segmento de la población. Solo añado a esto que ya la coyuntura que estamos viviendo, una coyuntura propiamente electoral, en la que no hay la posibilidad de detenerse con frialdad frente a ningún tema, es inapropiada para una discusión tan importante. Ya la propia coyuntura se hace inapropiada para esa discusión. Aún los que insisten en ese tema deberían esperar una coyuntura más propicia para una discusión serena sobre esta temática. Dejo los otros puntos de agenda para otro momento por razones de tiempo. Cambio y fuera.